Buenos días, amada iglesia. Sea nuestro bendito Dios obrando con su poder, con su gracia, para que podamos obedecerle con un corazón dispuesto a lo que Él tiene para enseñarnos. Vamos nuevamente a leer las Sagradas Escrituras en el texto que nos corresponde en esta mañana en la predicación secuencial que llevamos. En Marcos capítulo 7, del versículo 14 hasta el 23. Así dice el Santo Espíritu de Dios a su iglesia hoy. Y llamando así a toda la multitud, les dijo: Oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo: ¿También vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Amén. Tú, Señor, eres quien nos ha dado tu palabra. Te has revelado a ti mismo y nos has permitido como iglesia recibirla. Úsala con el poder que ella tiene para transformar nuestros corazones y que esa fe sea viva en nosotros, de manera que salgamos de este lugar dispuestos a obedecerla. Ayuda, Señor, para que nosotros podamos recibirla en nuestro corazón, que quede escrita en nuestros corazones con un cincel bien fuerte, que nada la borre y que más bien traiga conversión a aquel que está en impenitencia, traiga santificación a todo hijo tuyo y haga que tu iglesia crezca para amar a Cristo como debe ser amado, como eres digno de ser buscado. Oh Señor, que nuestras vidas están desnudas delante de ti, aquel que tiene ojos como llamas de fuego, aquel que santifica a su pueblo. Bendice tu palabra para gloria de tu nombre. Amén y amén. Quiero iniciar esta predicación presentando una situación que es común en el campo educativo y que sé que de todos los que estamos aquí de alguna u otra manera hemos podido estar involucrados. Pensemos en un maestro que cita a un padre de familia por el mal comportamiento de su hijo o porque tiene un bajo rendimiento académico. Este padre o madre, cuando el profesor lo llama, le justifica diciendo: profe, lo que pasa es que ese muchacho en casa no se porta así. Yo no entiendo por qué. Es más, las malas influencias lo contaminan. Él es un buen muchacho, es que los demás lo corrompen. De pronto usted ha escuchado una frase similar, o usted la ha dicho, o usted la ha recibido. Y no quiero invalidar las diversas razones por las cuales un caso así se pueda presentar, es muy complejo, pero hay una realidad que la escritura nos presenta del ser humano. Y esa es la que muchos quieren ocultar. Hay una idea persistente hoy, heredada de filósofos y pensadores de siglos pasados, que dice que los seres humanos son básicamente buenos. Bueno, por ahí conocemos a un hombre de apellido Rousseau, 1700 mediados, que dijo algo similar. Tenemos psicólogos y antropólogos seculares que insisten en que la maldad no es inherente en las personas, que no se manifiesta en todas las personas. Hay un filósofo humanista del siglo XVI, contemporáneo con los momentos de reforma, de apellido Luke, que lo expresó de esta manera: el niño es una tabla
raza. ¿Ya? Está en blanquito. Y la sociedad y las circunstancias vamos escribiendo en él. En consecuencia, si se piensa de esa manera, la culpa por el comportamiento destructivo se echa en otras personas, en las fuerzas externas, factores ambientales, sociales y familiares. Y así es como llegamos a pensar que otras personas son las malas, pero yo no. Parece ser la orgullosa excusa que nuestro corazón humano engañoso fabrica para no reconocer nuestra propia maldad y culpa. Y en ese sentido, aquellos que hacen daño terminan pareciendo víctimas. Y entonces la culpa que deben llevar se le atribuye a los padres por no educarlos, a los compañeros que generaron o a las diversas circunstancias. La verdad es que la Biblia tiene una claridad en cuanto a la naturaleza humana que es opuesta a ese pensamiento humanista que reina hoy. Por ejemplo, en Romanos capítulo 5, versículo 12 dice, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte así pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todos pecan y por eso todos mueren. De ahí que el pasaje que estamos estudiando en esta mañana en Marcos es un pasaje realmente revolucionario en el Nuevo Testamento. Porque Jesús está atacando muchas de las ideas de ese entonces y que, oh sorpresa, hoy también persisten. En ese entonces, para ese momento, dentro del discurso que estamos estudiando desde el capítulo 7, vemos que Jesús está atacando prescripciones judías, legales y ceremoniales. Y no que Jesús mismo está atacando su palabra, ni mucho menos. Es la tradición de hombres que añaden a la palabra y ponen de cabeza sus prioridades. El judaísmo se convirtió en ese caldo de cultivo apropiado para que se convirtieran en personas hipócritas de una mera religión externa, un legalismo superficial con todas las leyes que añadieron a las mismas escrituras del bendito Dios. Y cuando hicieron eso, ellos se evaluaban a sí mismos, como lo he mencionado, limpios, justos, buenos. Y querían que las demás personas los trataran como tal. Ustedes son los limpios. Ya Jesús, por lo que hemos escuchado en las predicaciones anteriores, les ha mostrado que ese lavatorio de manos elaborado no es más que un sistema ritual, porque en el corazón no hay nada. Sigue siendo suciedad. Y por eso es que hoy vamos a comprender que el corazón humano es fuente de contaminación. Y ese es el título que podamos usar para esta enseñanza. El corazón humano es fuente de contaminación. No busques en otra parte. Busca en tu propio corazón. Así es como en este texto vamos a ver tres verdades que nos presentan en este esquema. Versículos 14 al 16 nos muestran la verdadera contaminación o la contaminación verdadera. Los versículos 17 al 19, la contaminación falsa, lo que no es contaminación, lo que no contamina. Y los versículos 20 al 23, la contaminación detallada, detallada. Entonces, veamos en primer lugar la contaminación verdadera. En medio de esa controversia con los líderes religiosos y especialmente al final, lo que estamos viendo, el texto inicia que Jesús convoca nuevamente a la multitud. Dice, llamando así, vengan, acérquense. Se va a alejar un poquito de todo ese problema fariseico o con los líderes fariseos y religiosos y los llama y levanta su voz. Esa expresión que está diciendo aquí, que tú estás mostrando es, ustedes necesitan escuchar esta aclaración. Ya es suficiente de escuchar todas esas voces. Ahora escúchenme a mí. Comprendan lo que Dios quiere que entiendan de su propia realidad. Dios quiere desnudar las intenciones de su corazón, la ignorancia en la cual pretenden vivir. Y cuando Jesús dice entonces eso, oídme todos y entended, inmediatamente suena en la mente judía, y bueno, nosotros que tenemos las escrituras, el Salmo capítulo 49, versículo 1, cuando dice el cántico, oíd esto, pueblos todos, escuchad habitantes de todo el mundo.
plebeyos, nobles, ricos y pobres juntamente. Mi boca hablará sabiduría y el pensamiento de mi corazón inteligencia. Cuando Jesús dice esto, está diciendo, vengo a hablar en nombre de Dios. Presten atención que tiene que ver con todos ustedes. No hay distinción alguna aquí. Jesús va a mostrar la gran sabiduría. Y si el Dios de toda sabiduría nos va a presentar las características humanas, el corazón humano debe estar atento. Necesito que me escudriñen y me expliquen la condición total de mi corazón, porque Él me tiene engañado. Y fíjense que tan grave es el asunto de nuestro entendimiento, y sé que nosotros podemos tener una alta concepción de nosotros mismos y decir, ay, pero yo sé quién soy, yo me conozco lo suficiente. Pues hoy te diré que la Biblia te llama mentiroso, no lo sabes, no conoces hasta dónde llega tu propia maldad, no lo conoces, solamente el Señor lo conoce y viene a decirte, escucha. Y eso pasa en un mundo caído. El mundo caído no quiere entender la maldad de su propio corazón. Y la palabra de Dios muestra que cuando sus discípulos mismos se acercan más a Él, despedida de la multitud en el versículo 17, ellos se acercan y le preguntan, Jesús, explícanos. Todavía no entendían, porque tenemos una barrera que ponemos por nuestro propio orgullo a reconocer la profundidad de nuestra maldad. Y así como esa, hay muchas verdades del reino de Dios que nosotros ponemos barreras para entenderlas, porque no van con lo que nosotros pensamos. Ahí nuevamente el Señor dice, humíllate, escucha. Hay cosas que no podrás entender a menos que estés atento y el Espíritu Santo obre en verdad en ti. Es que el pecado no solamente afecta el corazón, la voluntad y la conciencia, sino nuestra memoria y nuestra inteligencia. ¿Ya? Y por eso un incrédulo, una persona que no teme al Señor en su corazón, que no vive conforme a la palabra de Dios, que no es un hijo de Dios, buscará cualquier impedimento, así sea un sencillo razonamiento del Evangelio. No le encontrará sentido. Le sonará como algo necio, algo misterioso. De ahí que nosotros debemos pedir al Señor siempre sabiduría. Espíritu de Dios, enséñanos. Eso debemos pedirlo si queremos progresar en el conocimiento de las cosas divinas. Y sin el Espíritu de Dios, realmente muy poco avanzaremos. Debemos hacer como el salmista en el Salmo 119:64 cuando dice, enséñame tus estatutos. Esa debe ser nuestra petición. Porque Jesús está diciendo, oídme y entended. Nosotros respondemos, enséñame, quiero ser enseñable. ¿Y qué nos va a enseñar Jesús entonces? Versículo 15. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Jesús está interpretando el Antiguo Testamento de una forma correcta y lo tiene que hacer porque ya ha ocurrido mucho tiempo que las enseñanzas de los rabinos y los maestros los han desviado por falsas enseñanzas. Bueno, el Sermón del Monte dedica gran parte a esa sección en Mateo capítulo 5. Cuando Jesús hace eso, lo que está diciendo es, esta es la verdadera autoridad. Usted ha podido escuchar todas estas cosas, pero Cristo viene y decir con autoridad, nada hay fuera que entre y contamine al hombre. Tenemos que recordar entonces un poquito cuáles eran las leyes levíticas y cómo fue que se tergiversaron. En Levítico capítulo 11 y capítulo 6 siguientes aparece una lista de animales inmundos y limpios que Dios había establecido al pueblo de Israel en el desierto que como nación debían guardar. Entonces, ¿qué llegó a acontecer? En la época entre los dos testamentos, conocido como el intertestamento, estamos hablando de los siglos 4, 3, 2 y 1 antes de Cristo, cuando ellos habían ido al exilio y cuando regresaban, se fomentó un celo religioso nacionalista. Y especialmente conocemos a un grupo llamado los Macabeos, de pronto han podido escuchar de ellos. En tiempos de los Macabeos, el rey sirio Antíoco Epifanes, un rey pagano, quería erradicar la fe judía. Y una de las cosas que les exigió a los judíos eran que comieran cerdo. Era uno de los animales que había sido declarado impuro desde Levítico.
a tal punto que ellos, por ese celo, preferían morir antes que comer ese animal. En Macabeos, citando ese texto, dice que muchos de Israel estaban plenamente decididos y firmes en sí mismos a no comer ninguna cosa inmunda. Elegían morir antes que contaminarse con comidas para no quebrantar el pacto santo. Así es que morían. Que los judíos llegaron a tener una alta estima, una alta percepción de la ley a tal punto que en la dieta debía cumplirse estrictamente. Y si los perseguían por seguir esa dieta, estaban dispuestos a morir. Permítame mencionar otra ilustración de esta en Macabeos 7, con la historia de una viuda y sus 7 hijos. Se les exigió que comieran carne de cerdo y ellos se negaron. Al primero le arrancaron la lengua, le cortaron los extremos de sus miembros, lo asaron vivo en una gran caldera. Al segundo le arrancaron el pelo y el cuero cabelludo. Y así los torturaron uno tras otro, hasta la muerte, mientras su anciana madre los miraba y los animaba a ser fieles. Ellos murieron antes que comer una carne que era para ellos inmunda. Entonces, eso nos hace ver un poco, y sé que podemos leer un poco más, de la alta estima, la alta percepción que tienen ellos, o que tenían ellos y tuvieron, de la ley del Señor, incluso en comer alimentos que eran considerados inmundos. No debían. Así luego llega Cristo y esa idea de pureza, de librarse de la contaminación, se ve extendido mucho más y arraigado a tal punto que para ellos era realmente inmundo cualquier tipo de comida que estaba negada en Levítico. ¿Qué está haciendo Jesús aquí entonces? Está diciendo que no importa lo que la persona coma, eso no va a ser inmundo a la persona. Pareciera que con eso estuviese borrando todas las leyes que los judíos habían sufrido y dado todo por no comer, y ahora Jesús viene a decir eso. Para nosotros es tan extraño porque no estamos en esa cultura, pero pongámonos en lo horrible que fue, lo terrible, la gran sorpresa que Jesús diga, o sea, que todo lo que ellos sufrieron no valió nada. Es como la idea que tenían, ¿ya? Y entonces vamos al Levítico y en el capítulo 11, versículo 44, donde habla de esas leyes, el Señor da una justificación para ellas en ese entonces. Yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos porque yo soy santo. No contaminaréis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Y tú no dices, pero es que en Levítico está. Y entonces, ¿qué está haciendo Cristo Jesús aquí? Hermanos amados, lo que se consideraba impuro, que ayudó a mostrar un pueblo santo, libre de muchos males, libre de muchas enfermedades, libre incluso de la comparación o igualarse a cultura de otros pueblos, para que Israel fuera un centro de adoración, llegó a convertirse en la hipocresía de su corazón, porque eso es muy fácil. Es decir, abstenerse de ciertos alimentos, usted puede tomar el dominio propio suficiente y no comerlos. Y entonces ellos decían, no, es que nosotros como israelitas no comemos cerdo, no comemos tal cual y pascual animal. Y ya con eso eran un pueblo santo y separado. Y entonces las demás leyes que involucraban el corazón, ¿qué? Podía fallar en ellas. Mientras, ojo, cuidado con la comida que toman. Llegaron a pensar, combinada con otras filosofías paganas, que si tú comías un animal así, quedabas también impuro. ¿Ya? Y por lo tanto, es como si la impureza se pegara a tu cuerpo como un barro, como una pintura, una tintura que tú puedes coger agua y lavarte. Entonces, para eso se crearon o se diseñaron rituales, más rituales. Y esos rituales implicaban lavarse, ¿ya? Entonces, si vemos que había un simbolismo en el sacerdocio levítico, había un proceso de lavarse para llegar delante de la presencia de Dios, ahora se le llama que todo el pueblo haga eso, cual sacerdotes, y entonces se convierte en una cantidad de rituales y eso aparece, empieza a escribirse y a difundirse en el pueblo de Israel o de los judíos de ese entonces. ¿Qué estaba pasando? La comunidad de los esenios y de los fariseos
promovieron costumbres de rituales y de lavamientos tan exagerados que, por ejemplo, en uno de los documentos llamado la Mishnah, habían 12 tratados acerca de la pureza. Y se hablaban de grados de impureza. Y se hablaba de recipientes y de objetos que hacen algo impuro. Hasta se hablaba de los tamaños de los charcos de agua que se usaban para los rituales. Porque era lo fácil que es hacer externos. Usted puede hacer algo externo, limpiarse, y ya puedes considerar tranquilizar tu conciencia a pesar de que tu propio corazón ande en inmoralidad o en deseos engañosos, como veremos ahorita. Todo ese tipo de cosas realmente no son útiles para el pecado que mora en el hombre. Jesús estaba diciendo acá, las cosas no pueden ser limpias o inmundas realmente en el sentido religioso. Eso es más irrelevante. La inmundicia no tiene nada que ver con lo que una persona coma. Más bien la inmundicia es lo que está dentro del corazón y eso se expresa. La contaminación no es tanto ritual, es más de ese corazón dañado que busca el pecado. Si tú piensas que el pecado es un simple germen, entonces busca ciertas cosas que puedes hacer para eliminarlo. Si piensas que es como una infección que otros me van a proceder, entonces yo me alejo de ese otro, como si fuera gripe. Pero lo que Jesús enseña es que el pecado es más bien, si pudiéramos usar esta ilustración, como un cáncer en el corazón, que se va esparciendo, que llega a todas las células de nuestro cuerpo. Y por eso es más difícil eludirlo. No podemos simplemente coger agüita y sacarla. El problema de la contaminación del corazón está en toda la raza humana. Y se requiere una cirugía radical espiritual para poder salir de ello. De hecho, Jesús en el pasaje paralelo a este, o sea, la misma historia en Mateo 15:11 dice que no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, es lo que sale de la boca. Esto contamina al hombre. No busques entonces la maldad de que otro me va a contaminar. Jeremías 17:9, el profeta declaró, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Tú no lo alcanzas a conocer, amigo, amado hermano que te encuentras aquí. No alcanzas a conocer la perversidad de tu corazón. Ante esa pregunta, ¿qué responde el profeta en Jeremías 17? Yo, Jehová, el Señor, que escudriño los pensamientos y las intenciones del corazón. Y por eso que usted puede leer en las escrituras que el salmista o los profetas dicen, Señor, escudriñame, revísame, mírame, estoy delante de ti, porque no alcanzo a comprender la magnitud de mi maldad y solo tú puedes librarme. Esa es la verdadera contaminación, hermanos, la que está allí adentro. No la busques en otro lugar. Nos podemos quedar simplemente con una falsa contaminación, versículos 17 al 19. Así somos. Tratamos de preocuparnos por las cosas más simples. Leímos este texto y los que lo leyeron la primera vez podían haber dicho, o que escucharon, perdón, las palabras de Jesús, pueden decir, Jesús está aboliendo los ritos. Jesús no le importan las leyes de Dios. Y ahí donde decimos, ¿qué te está preocupando más? ¿La dieta que comes o el alma que está andando en pecado, andando en hipocresía? Los judíos realmente creían que eran puros por evitar comer ciertas cosas y declaraban impuro al que comía tales otras. ¿No será que nosotros hacemos lo mismo hoy día? Clasificamos a las personas de acuerdo a nuestras prácticas y hábitos más santos, incluyendo dietas. Pareciera que eso fuera algo de tanta irrelevancia, pero hoy está cobrando mucha fuerza, ¿ya? Esa clasificación de santificación que hacemos hoy. Hermanos amados, el mensaje de Jesús es tan distinto a la teología que los fariseos habían impuesto, porque Jesús estaba aboliendo esa tradición de lo que ellos veían santo.
Y ellos tenían más bien que confiar que Jesús, como el Mesías prometido, estaba trayendo una ruptura radical, totalmente divisiva con el pensamiento que estaban teniendo, con ese celo de tradiciones y de expectativas culturales. Hay personas hoy, por ejemplo, que piensan que el Espíritu Santo o los demonios viven en alguna parte de nuestro cuerpo físico. Y entonces, cuando hay expulsiones de demonios, usted ve que la persona vomitó en el exorcismo. Entonces, mire, ya salió el demonio. Ese tipo de pensamiento lo que está mostrando es como si algo entrara, la maldad entrara. Y entonces se expulsa el espíritu de desobediencia, de engaño, de adulterio, de drogadicción. Pero es que eso está dentro del corazón arraigado, no es ningún espíritu de maldad, es el corazón humano, ¿ya? Y por eso, entonces el evangelista aquí hace su aclaración y usted lo puede ver ahí en el texto. Con esto, cuando Jesús dice eso, lo que está diciendo es, todos los alimentos son limpios. No estés pensando en la comida. Se quedaron con la comida y no entendieron que había una verdad espiritual más allá de los animales puros o impuros. Es más, allí, en el mismo sentido de la escritura, nos deja ver que los alimentos como tal son dados por Dios, ¿ya? Eso lo encontramos, por ejemplo, en 1 Timoteo 4:4. Todo lo que Dios ha creado es bueno y nada que se tome con acción de gracias sea rechazado. Podemos recibir los alimentos que tenemos. Nada es impuro en sí mismo. Es más, cuando Pedro en Hechos capítulo 10 estaba en la azotea orando y se le presenta la visión, unos animales catalogados como impuros. Y se le dice, mata y come. Y Pedro dice, no, yo estoy puro, yo no he comido nada impuro. Y el Señor le dice, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Entonces, por un lado está diciendo que los alimentos ya no tienen ese carácter realmente, que cumplieron en la ley levítica una función para señalarnos una verdad. Y es que esa categoría de judíos y gentiles, los que se sienten limpios con los que son impuros, ha sido borrada de una vez en el Evangelio de Jesucristo. Ha sido borrada. Y si tú estás llamado a predicar a gentiles, en el caso de Pedro, ve, ve. Es que ellos ni siquiera entraban a una casa que no fuera judía, porque se sentían impuros. O sea, esa estaba en su mente. Romper esas barreras. Tenemos muchos escritos del Nuevo Testamento rompiendo esa barrera discriminatoria, porque estaba arraigada en su mente y en su tradición. Imagínense, hasta la simple dieta hacía una diferencia. Pensemos en los creyentes que recibieron el Evangelio de Marcos. La comunidad judía, pues, presuntamente, pues en Roma, o esclavos, que leen este texto y pueden decir gloria al Señor. No tenemos que cumplir ninguna restricción de dieta, ¿ya? Y hasta Jesús dice algo aquí que suena de sentido común. Si tú comes algo, lo peor que te puede pasar es una indigestión, porque al final va a la letrina, ¿ya? Hasta ahí llega. ¿Qué daño moral o espiritual te está haciendo eso que tú te alimentas? Ninguno. Sepan que el problema entonces no está en lo que comes, ¿ya? Y todos esos rituales que habían inventado. El problema es que estás pensando que por hacer eso ya eres limpio o por evitar aquello eres limpio. Tanto judíos como gentiles, todos los creyentes, toda persona que cree en Cristo puede participar de la comunión en Cristo. Nuestra pureza no se basa en rituales, ni mucho menos en la dieta que seguimos. Los hechos externos no nos pueden purificar, son ineficaces. Tú puedes usar elementos de la vida cristiana para sentirte más puro. Tú puedes llevar una vida de impiedad, pero hacer una oración mañanera y dices, llore, ya yo me cubrí con la sangre de Cristo, ya yo hice una lectura de un texto, ya estoy bien. O tú puedes en tus conversaciones usar el nombre del Señor, aunque lleves una vida impía,
con pensamientos impíos, con conversaciones impías, con tradiciones impías. Y decir, pero yo soy cristiano, hijo de Dios verdadero, a pesar de que no vives como tal. Así nos engaña nuestro corazón. Pensamos como impíos, hablamos como impíos, pero hicimos un rito. Entonces tomamos el domingo la asistencia. Yo fui de 10 de la mañana a 11:30. Ya cumplí mi rito. Ya soy limpio delante de Dios. Oh, qué corazón tan engañoso. Te has dejado seducir por la maldad de tu propio corazón. Pretender que eso ya es suficiente. Ya hiciste lo que necesitabas hacer para estar limpio delante de la presencia de Dios. ¿Cómo nos dejamos engañar? Eso es lo que ocurre. El Dios verdadero no está mirando el simple rito. Él está mirando tu corazón. Y un corazón que piensa de esa manera está confiando en sus obras, no en Jesucristo. Ese es el último del problema. Y por eso es que fácilmente tú puedes sacar una diferencia entre el evangelio verdadero y cualquier otra religión, llámese incluso evangélica. Y es, ¿confías solamente en Cristo para ser salvos o necesitas hacer tal o cual rito para ser salvo? A veces podemos llegar a hacer eso, ya hermanos, hacer de lo que nos alimenta en la fe la base de nuestra salvación. Y por eso es necesario que ahora, y Jesús lo hace, nos da un detalle de la contaminación de nuestro corazón. Y nos va a ayudar como un principio para que empecemos a analizarnos. Lo que viene es una lista, llamémosle una lista negra, una caja sucia de todo lo que podemos encontrar. Y aún así, hermanos amados, es una lista general y corta. Es mucho más detallado de lo que vemos acá. ¿Qué es lo que está en el hombre y contamina al hombre? Versículos 20 al 23. Debo decirles que lo que hay en el corazón del hombre es como ese pozo negro, fangoso, del cual sale putrefacción. Es como un manantial de maldades. Aquí no son compañías malas que la están metiendo, no es el diablo que lo está metiendo, no, es de nosotros mismos. Llevamos en nuestro interior la simiente de todos los pecados. Así que no nos vayamos tan rápido al criminal que está allá en la cárcel, ni al que usted ve allá libertino haciendo todo tipo de males. Todos nosotros, nobles o serviles, ricos o pobres, viejos o jóvenes, sean sabios o se consideren ignorantes, todos tenemos un corazón como el que Jesús describió aquí. Están escondidas. Y quizás usted dice, ay, pero yo no llegaría a ser como lo más desastroso que usted pudiera poner. De ejemplo, usted se imagina una persona mala y perversa como fulanito. Yo no hago como es. O de pronto no te vas tan lejos, ves a un vecino, a un familiar que te ha hecho daño y te dice, yo no soy como aquel. O no te vas tan lejos, en la comunidad de gracia, yo no soy como tal hermano o como tal persona que solamente hace esto. Y es posible que no lleguemos a toda la maldad de nuestro corazón. Y para eso hay muchas razones, muchas causas. De pronto te da miedo las consecuencias de ciertos pecados y por eso te abstienes. Quizás te restringes por el qué dirán, por la opinión pública, o que el temor de ser publicados, de ser mostrados. O de pronto lo que tú te evitas de hacer ciertos pecados es porque quieres parecer una persona respetable, una persona de buen nombre, de buena fama. O algo que la Escritura también presenta es que la gracia de Dios te contenga de tu maldad. También ocurre eso. El Señor refrena la maldad y no permite que avance conforme a su buena voluntad y sus misericordias. Es posible que no sea todo lo malo que pudiera hacer en este mundo. Dios restringe. No obstante, debemos reconocer que es posible y por eso nos humillamos delante del Señor. Y por eso es útil que constantemente miremos en las Escrituras cómo nuestro corazón es desnudado y qué podríamos hacer si su gracia no nos acompañara. El apóstol Pablo en sus cartas nos presenta varias listas.
En Romanos capítulo 1 lo presenta, en Primera de Corintios, en Segunda de Corintios, en Gálatas, en Efesios, en Colosenses, en Segunda de Timoteo. Usted nada más lea las cartas, por ejemplo, que hace como esas agrupaciones y vas a encontrar todo lo que hay en tu corazón. En Mateo, el pasaje paralelo, como les decía, aparecen 7 vicios y estos vicios o estos pecados los organiza conforme al decálogo, a los 10 mandamientos. Aquí Marcos nos presenta 13 vicios, 13 pecados. Están escritos de una manera retórica, o sea, un lenguaje primero plural, perdón, y luego singular. Pero todos de una manera que lo que hacen es describir lo escandaloso que hay en el corazón hasta lo profundo que nadie ve. Pero todos, y comenzando con la lista, empiezan con los malos pensamientos. Miren que por ahí empieza la lista. De la maldad del corazón, de dentro del corazón salen los malos pensamientos. Para llegar a los homicidios, para llegar a los adulterios, la envidia y todo lo demás, en nuestra mente y corazón se cocinan malos pensamientos. Y lo que quiere decir es una palabra en griego como de diálogo. Ya, hasta que hay un diálogo interno donde se está desarrollando las decisiones. Y esas malas decisiones acá se derivan en malas acciones. Es en el pensamiento donde surgen todos esos pecados. Cuando nosotros pecamos, ups, dije una mentira, ups, adulteré, ups, forniqué, ups, mentí. No, amados hermanos, ha estado en su mente razonándose, ¿ya? Por eso debemos guardar nuestros pensamientos y debemos aprender a pensar adecuadamente. Porque si no piensas adecuadamente y permites que tus malos pensamientos se desarrollen, vas a terminar actuando mal, en pecado. Y por eso debes preguntarte, ¿cómo debería yo pensar? ¿No le parece tremendo eso? Nosotros a veces nos preguntamos, ¿cómo debo actuar? ¿Cómo debo hacer esto? ¿Cómo debo tomar tal decisión? O sea, ¿qué pasos? Deberías empezar preguntándote, ¿cómo debería yo pensar como cristiano en el reino de Dios? Y yo te pregunto, cuando alguien te hace un comentario del trabajo, de los hijos, bueno, hoy hablamos de la maternidad, de los padres. O sea, cuando tú piensas en estos temas, tú estás buscando que tus pensamientos realmente se conforme a la voluntad revelada de Dios. ¿No será que la idea que tienes de maternidad es una idea mundana, heredada de la cultura en la que estás? Cuando tú hablas con una embarazada, eres de la que le dice, hay otro hijo. ¿Cómo es posible? Tan jovencita. Es una joven de 22 años que se case. ¡Ay, tan jovencita! ¿Será que de pronto pensamos así, amadas hermanas? Porque si es así, necesitamos que nuestros pensamientos se vayan a la escritura y no a nuestra cultura. O le dicen a los varones, te vas a enredar tan rápido. ¿Por qué vas a trabajar tan rápido? Hoy no se fomenta que los hombres salgan de casa y trabajen y emprendan. Hoy quieren tenernos allí. Porque esa es parte de lo que ha pasado. Y los hombres flojos, perezosos, aguantando que nos críen hasta los 30 años, 35, 40. Todos esos pensamientos, amados hermanos, son pensamientos de este mundo. Todos. ¿Ya? Hoy se habla de la adolescencia extendida. Entonces usted ve que los hombres están es para jugar. O sea, esos pensamientos. Y eso por mencionar unas cosas, unos cuantos. Pero pensemos en los rencores. Pero pensemos en las codicias. Pensemos en cuanto nosotros trabajamos. ¿Ya? Hoy se asumen, damos por hecho muchas cosas que van en contra de la verdad de la palabra de Dios y son raíz de mucho pecado. Pero la damos por sentado. Tomo este espacio con la primera porque de aquí en adelante empiezan a mostrarse cosas escandalosas. Por ejemplo, el adulterio, que es cualquier tipo de relación extramatrimonial. Cualquier tipo. Entonces, si la definición de matrimonio es lo que Dios ha puesto, que un hombre y una mujer se santifican el uno para el otro, es decir, se apartan de todo, de familia, de padre, de madre, de los hijos, o sea, hay toda una exclusividad, o
se aparta, para que ellos dos sean uno. Todo lo que rompa eso ya está mal. Todo lo que atenta inmediatamente. Entonces, si una relación debe tener intimidad, comunicación, unión, usted, uno de los dos, rompe de cualquier manera. Porque no busca la intimidad con la esposa, con el esposo. Porque no busca la comunicación. Porque no se hablan de uno, sino de tú, de yo, de allá lo tuyo, lo mío. O sea, cuando empezamos eso, ¿qué estamos haciendo? Que los malos pensamientos estén entrando y el pecado manifestándose. Así es. Cuando la relación de pareja refleja en la escritura definida el evangelio de Jesucristo, el amor incondicional del esposo y de la esposa, Cristo y su iglesia. Entonces, o sea, si pensáramos como la Biblia piensa del matrimonio, por ejemplo, evitaríamos estos pecados. Pero como nos dejamos llevar por este mundo y lo que sale de nuestro corazón, ahí está, entonces salen las acciones adúlteras, de allí, de adentro. Allí en la lista, en tercer lugar, aparece porneia, que de ahí salen varias palabras que en español hemos considerado, como la palabra pornografía, como cualquier tipo de deseo sexual incontrolado. Entonces, hoy se dice que hay que buscar y explorar todo lo que se nos ocurra para satisfacer los placeres. Y entonces los creyentes también están preguntándose, ¿y será que esto es permitido? ¿Y será que esto está permitido? Y del corazón están saliendo todas esas ideas. ¿Qué hace este mundo? Las publicita, las muestra en todas partes. Pero ¿de dónde están saliendo? De aquí, de aquí. La falta de control, ¿ya? Entonces aquí donde se habla de la fornicación, también del adulterio, ¿ya? Porque se ha cocinado aquí adentro. Sigue en cuarto lugar, los asesinatos. Miren, son cosas, o sea, escandalosas, decimos, por lo que se publicita, que todo el mundo lo ve y lo señala. Matar, quitar la vida a otro, evidentemente. Destruir a otra persona, ¿ya? Que para el Señor es tan terrible porque allá en Génesis 9 nos va a decir que todo aquel que derrame la sangre, él debe pagar con su propia sangre, porque el hombre es hecho a imagen de Dios, es tan valioso que no consideras a otra imagen de Dios, sino que la destruyes. ¿Ya? El valor del hombre está hecho a la imagen de Dios. Y eso nos da mucha dignidad. Entonces, cuando otro mata a otro, está considerando que la imagen de Dios no vale nada. ¿Ya? Es terrible para el Señor. En quinto lugar, los robos, que aquí, que nacen del corazón, es esa persona engañosa, cobarde, que toma lo que a otro le pertenece. ¿Ya? No está hablando aquí de valentía, está hablando aquí de un corazón que está mirando qué puede tomar de otro y que se justifica a sí mismo para lograrlo. Ese cleptés o ese robo, cleptés. Entonces, hoy se habla de los cleptómanos que roban pero no tienen culpa porque ellos están ellos. Ya, el pecado ahí no es la conducta, lo que se dice hoy. Es pecado, es maldad, gran mal delante de Dios. Dios nos ha dado a cada uno para administrar ciertos bienes. Dios nos ha dicho, trabaje. El que roba, no robe. El creyente no roba, el creyente trabaja y da. Y da con misericordia. No trabaja para sí. Entonces, el problema o la concepción del trabajo, el pensamiento apropiado del trabajo, no es trabajar para yo tener más. Y entonces todo lo que nos volvemos es una codicia, porque estamos pensando en el trabajo como para yo enriquecerme más. ¿Y qué más puedo tener en este mundo? ¿Y cómo mejorar mi estándar de vida? Este no es un pensamiento cristiano. Eso es mundano abiertamente. Porque el Señor quiere que fructifiquemos para hacer que la tierra crezca en imágenes de Dios. Y mi trabajo debe contribuir a eso. Entonces yo pregunto, ay, ¿estaré trabajando en lo que contribuye al reino de Dios? Analiza. Si no, lo que estás haciendo es pecar contra el Señor. No, yo quiero que me paguen sin trabajar. Estás pecando contra el Señor. Estás aprovechándote de otro. O sea, todo ese tipo de cosas necesitamos porque podemos caer en que nuestro corazón va mostrando lo que hay dentro. El sexto, las ansias, o en griego sería pleonexai. Bueno, ahí dice, es ese deseo maldito de poseer, de querer más y más y más. No estoy conforme.
Y es tan codicioso que lo que quiero no solamente es algo que yo me imagine, sino que se lo veo a otro y quiero lo que ese tiene. Ese quizás no se expresa en un robo o no se expresa en la maña que se logra, pero está allí. Y, y ni siquiera es para beneficio de otro, es para sí mismo, es un avaro para gastarse en excesos, en ese apetito voraz, ¿ya? Que no se tiene por Dios, sino por estas cosas materiales y pasajeras. En séptimo lugar están las malas acciones. Y aquí esa mala acción lo que habla es de aquel que se goza en dañar, ¿ya? Y no nos vayamos tan rápidos. Nosotros manifestamos eso, lo que sale dentro. De que cuando vemos que a otro le va mejor, a veces nos gustaría que le fuera un poquito mal, para que vayamos igual a la par. No puede ir más, no le puede ir mejor, ¿ya? Es más, todos estos principios deberíamos tenerlos presentes en la educación de nuestros muchachitos, porque eso se manifiesta en el corazón desde muy niño. Te ve que un niño al otro le va mejor, usted también. Usted se siente mal es porque no le va tan bien como al otro. Quiere que al otro le vaya mal. Es una expresión muy sencillita de lo que todos tenemos en lo profundo de nuestro corazón. Y eso es terrible porque esa es la misma palabra relacionada que se usa para Satanás como el maligno. Que eso es lo que hace Satanás, es una expresión de Satanás. ¿Ya? Que él es malo y quiere que otro sea malo como él. En octavo, la astucia, el dolos, con engaño, como un cebo, que busca la manera entonces de que activamente pone la cascarita para que el otro se resbale, ¿ya? Como una ratonera, de que se pone el dispositivo con el quesito o con la comidita para que caiga. Eso también sale en el corazón, como la historia esa del caballo de Troya, que le ponen y meten el caballo y los arrasan toditos que estaban allá adentro. Pues podríamos leer más al respecto, pero es una traición, en otras palabras, astuta, ¿ya? Para conseguir lo que quiero, para que el otro caiga. La lascivia, esa actitud del alma que rechaza toda disciplina. No acepta que me pongan ninguna restricción. Necesito obtener lo que mi capricho quiere. No importa si pierdo la vergüenza o la decencia. Y por eso se peca sin mayor remordimiento. Aunque escandalice a otros, ya no me importa. Que hablen lo que quiera. Bueno, Jezabel, la historia es una de este tipo de personas, podríamos mencionar, en los casos más evidentes, que construye un altar pagano en la santa ciudad de Jerusalén. Ella pues, en el Reino del Norte, pero la idea es en Samaria, donde el culto a Dios, allí va a estar ella metiendo su maldad. En décimo lugar, la envidia, que se traduciría como el mal ojo, el que mira el éxito y quisiera echarle una maldición, ¿ya? Está centrado tanto en sí mismo que le molesta que el otro avance. La blasfemia, número 11, que si hablamos de las otras personas sería calumnia, hablar en contra de. Pero cuando hablamos en contra de Dios, es blasfemia. Y entonces es terrible porque empezamos a culpar a Dios y a decir a Dios que Él es responsable por nuestra maldad, por las consecuencias de nuestros pecados, porque las cosas no avanzan como quiero. Y digo cosas de Dios que no le corresponden. 12, el orgullo, que es ponerse aquí en el texto por encima, por encima de los demás. Por lo tanto, siente desprecio hacia todo el que no sea como yo. Y ese es de esos pecados que puede que no se manifieste públicamente. Puede que solo sea en lo más íntimo del corazón que se compare. Y por eso era un pecado como el de los fariseos, hipócrita. Pero tú puedes ser hipócritamente humilde, orgulloso de corazón. Y por eso algunos comentaristas lo llaman como el Everest de todos los vicios, el más alto, porque se cree demasiado alto. Y te va y se compara, ¿ya? Bueno, la palabra de Dios dice, Dios resiste a los soberbios. Está en grave maldad aquel que hace todas las normas evangélicas externas y se jacta de ello. Dios resiste a los soberbios. Y finalmente la locura,
que no necesariamente está hablando aquí de alguien que perdió la cabeza o enfermo mental, no se refiere a eso. Es la necedad asumida que decide ser terco en la maldad, que sabe que está haciendo mal, pero él va a seguir así, ¿ya? Se hace el tonto, como diría uno, para hacer lo malo, ¿ya? Y como les decía en un principio, no es una lista exhaustiva en lo minucioso. Podríamos detallar todo ello. Yo recomiendo que lean buenos libros que hablen de eso también. La escritura nos muestra toda una variedad de ejemplos. Hermanos en la historia han escrito acerca de todos esos detalles. También es útil que los podemos examinar. Pero yo creo que podemos sentirnos de alguna u otra manera identificados. Porque la palabra de Dios se encarga de ser un espejo, ¿cierto? Donde nos miramos y notamos cuánta maldad hay. Y hermanos, se va manifestando a lo largo de nuestra vida. Porque cuando uno está adolescente y si eres creyente empiezas a ver el pecado. Pero no es lo mismo cuando estás casado las tentaciones que vas a vivir, ni cuando tengas hijos las tentaciones que vas a vivir, ni cuando ya vengan los, bueno, si es nuero, nuera, yerno, toda la familia va creciendo, el tipo de trabajo, tu edad, siempre vas a estar manifestando alguno que otro pecado allí, por las diversas circunstancias que vas a vivir. Por lo tanto, debes comprender que es una realidad que de tu corazón salen todas ellas, que no puedes culpar a tus hijos, no puedes culpar a tu jefe, sea el peor, no puedes culpar a tu esposa, aunque no demuestra mucho afecto, no puedes culpar a tus hijos que te sacan la piedra. ¿A quién debes culpar? A tu propio corazón. Y cuando te des cuenta de eso, mira al cielo, al Señor Jesucristo, y mira la cruz del Calvario. Eso es lo que debes mirar. Cuando veas eso, vas a recordar, pero es que si yo veo mi propio corazón, terminaré diciendo como el apóstol Pablo allá en Romanos 7 dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Esa debe ser la sensación cuando miramos una lista como esta. Quisiéramos estar ya lejos de tanta pecado y tanta maldad, pero Dios no nos ha sin esperanza. A modo de conclusión, y bueno, vamos aplicando, todos los seres humanos somos culpables delante de Dios. Somos malvados desde que el pecado entró en el ser humano, en la raza humana. Pero debemos recordar que el Señor ha prometido salvar. Ha prometido salvar. Cuando nosotros como padres, y quiero hacer una aplicación a los padres, lo que está en el proceso de educación, de crianza, necesitamos recordar que nuestros pecado y maldad en esta condición como la que Jesús está presentando aquí. Sus corazoncitos están llenos de maldad, nacieron con ello. Y son esa semilla allí que va a ir brotando y va expresándose a medida que van creciendo, que van teniendo más habilidades, que van teniendo más comunicación. Eso es lo que está pasando. Van expresando poco a poco. Entonces la maldad que usted ve en un niño es la misma de un adulto, pero en miniatura. Ahí va expresándose. Y por eso, cuando nosotros vamos a criarlos, lo que tenemos que hacer es disciplinarlos en el temor del Señor. O sea, nuestro trabajo de disciplina, ya sea con la vara, con la amonestación que el Señor nos llama a hacer, debe ser enfocada al corazón. Al corazón. Si yo disciplino a mi hijo, pero no le trato el corazón, estoy haciendo como los fariseos que simplemente le echaban agüita. ¿Sirvió para algo? No. Hice un niño hipócrita que limpio se ve juiciosito, pero su corazón está sucio. Está sucio. Entonces, decirle a un niño, no robes, no pegues, no mientas, me ofendes, me dañas. ¿Qué estás haciendo ahí? Lavando como los fariseos, se lavaban las manos, pero su corazón sigue enlodado en el pecado. De pronto no mostrará el golpe, pero mostrará el orgullo, el engaño, la mentira de su corazón.
igual va para el infierno. Igual será castigado por Dios, aunque sea moralmente bien. Su propósito como padres, nuestro propósito como padres, no es criar buenas personas. Ese es un engaño del mundo. Ese no es nuestro propósito. Hacer hombres de bien, eso no es nuestro propósito. Es criarlos para el temor al Señor, para que conozcan a Jesucristo, el Evangelio de la gracia, que los podrá librar de sus propios pecados, que los podrá librar de la ira, que los podrá librar de los vicios, que los podrá librar de deshonrar al Señor y en últimas de la ira venidera. Ven, hermano, tenemos que tener esa concepción. Y cuando vayas a disciplinar, entonces no puede ser para descargar tu rabia, porque no vas a mostrar tu pecado ahora. A pecado del niño venga el pecado tuyo. Es recordar, el Señor me ama y me disciplina. Yo voy a amar a este muchacho disciplinándolo. Y es cierto, en Proverbios capítulo 1, la sabiduría dice, jovencito, no busques las malas compañías porque te van a llevar al mal. Eso es cierto, no voy a negar esa verdad. Pero lo que está pasando es que esas compañías serán la oportunidad para que tú manifiestes el pecado de tu corazón. Entonces mejor aléjate, para que no manifiestes ese pecado. Aquellos en la Edad Media que buscaban alejarse de la sociedad para evitar el pecado, no entendieron lo que dijo Jesús. A donde sea que vayas, allá va el pecado contigo, porque está dentro. Así que, amados hermanos, debemos estar más agradecidos por el Evangelio de Jesucristo cuando leemos un texto como este. Porque el Señor Jesús nos da la provisión completa para toda nuestra pobre y corrompida naturaleza. La sangre de Cristo promete limpiarnos de todo pecado, de todo pecado, llámese lo que sea. Si usted dice que no sé si el Señor pueda quitar esto de mí, recuerda los homicidios, los adulterios, los malos pensamientos, la soberbia. Ya yo moría así. No, hermano, no mueras así. No mueras siendo un mentiroso. No mueras siendo un impuntual. No mueras siendo un hipócrita. La sangre de Cristo te limpia. Confía en Él. Ruega por tu alma. Arrepiéntete que Cristo es amplio en perdonar. El poder de Cristo es más grande cuando ese pecado tuyo pareciera estar arraigado. Así que no minimicemos el asunto en cuestiones de alimentos. Eso es irrelevante lo que Jesús está planteando aquí. Esa no debería ser la discusión de la iglesia. La discusión debe ser, Cristo, Cristo obra en mí, porque mira el pecado que hay en mí. Y eso nos debe llevar, amados hermanos, a una vida vigilante, a una guardia constante, a que nuestra lengua hable lo que debe hablar para gloria de Cristo. Que no nos pase lo que ya dice en Santiago capítulo 3, que de una misma lengua el manantial de vida salga manantial de muerte, podredumbre. Guarda tus labios, refrénate cuando se te ocurra una palabra que dañe, que mienta, que destruya, que pegue contra el Señor. Muérdete la lengua que entres al cielo. Sin lengua, que tu lengua y tu cuerpo y tu alma se vayan todas para el infierno. Guárdate, amado hermano. Guarda tus pensamientos. ¿De qué te estás llenando tu mente? Hay una batalla en nuestra mente. No minimices el pecado. Piensa adecuadamente de lo que el Señor te llama a pensar. Pon en orden. Ponlos en orden. Y verás la gloria del Señor guardándote de todo mal. Clama en el momento de tentación y de angustia. Dice, Señor, ayuda a mi alma. Se siente resbalar. Y Él es tu auxilio para no dejarte allí en el pozo de la desesperación. También quiero decir finalmente a los pecadores. Y con esto me refiero a aquellas personas que persisten en vivir una vida de pecado, practicando el pecado y están hoy aquí escuchándome. Si tú estás viviendo en el pecado y practicando en el pecado, te digo que necesitas un nuevo corazón.
una nueva naturaleza. Y sabes, solo Dios puede dártela. Solo el Señor puede crearla en ti. Solo el Espíritu Santo de Dios puede hacerlo. Las promesas del nuevo pacto, el Señor prometió, y por eso nosotros nos agarramos en las promesas del Señor. Y es lo que te digo a ti. En Ezequiel 36, 25 al 27. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vosotros, de vuestra carne, el corazón de piedra y daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Clama al Señor. Señor, tú prometes en tu palabra que puedes limpiarme. Permíteme ver a Cristo glorioso. Permíteme verme la maldad de mis pecados por las cuales Cristo fue a la cruz a morir por esa culpa que yo debía cargar. Clama al Señor y confíe que cuando Cristo murió, allí pagó todas tus maldades. Tu deuda quedó cancelada en esa cruz. Y cuando Cristo se levantó entre los muertos, declaró que ahora vives en Él para que ya no peques más. A eso, a esa obra gloriosa, le llama ese nuevo nacimiento. Cuando la persona ve esa realidad gloriosa y lo abraza. Por eso te digo, abraza a Cristo y declara, como el apóstol Pablo lo dijo en Tito 3, 5 al 7, nos salvó. Cristo me ha salvado. No por obras de justicia que yo hubiese hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación del Espíritu Santo que derramó abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por esa gracia seas heredero y tengas la esperanza de la vida eterna. El Señor bendiga su palabra al obrar su efecto en nosotros. Amén. Vamos a orar. Gracias damos a ti, Señor Dios Altísimo, por tu palabra que ha sido predicada. Gracias porque un texto como este desnuda nuestro corazón, hace ver y comprender que necesitamos humillarnos más. No alcanzamos a entender nuestras propias maldades o errores, pero venimos delante diciendo, límpianos, Señor. Límpianos, Señor, de todas ellas, porque no podemos confiar en nosotros mismos. No podemos confiar en nuestras capacidades, que son limitadas. Oh Señor, tú obras con poder y eso estamos convencidos. Gracias por derramar tu sangre, oh Cristo. Gracias por cubrir nuestra maldad y por hacernos renovar en nuestra fe y por santificarnos. Gracias por hacernos ver que solamente mirándote a ti podemos tener la vida eterna. Ayúdanos en nuestra batalla diaria. Ayúdanos a renovar nuestros pensamientos en ti, a conformarnos a la sana escritura y a amarte con todo nuestro corazón, con todos nuestros deseos, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, para gloria a tu nombre. Amén. Amén. El Señor bendiga su palabra, hermanos.